sobre este tema con Rolando Pardo, que es jefe del Departamento de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales de CONAF. ¿Cómo estás, Rolando? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted por conectarse hasta ahora con toda Latinoamérica sobre un tema que particularmente lo está afectando a Chile, pero que puede afectar a otros países también de la región, ¿no es cierto?, con los calores además que se han iniciado durante este periodo. Primero, consultarle los niveles de incendio que se han desarrollado. ¿Cómo están si los comparamos con los años anteriores, recientemente pasados? Está dentro de la cantidad normal, podríamos decir estadísticamente. Hay un leve descenso en cuanto a la ocurrencia, pero todo lo que significa el daño, este daño ha aumentado significativamente por sobre un 200% con respecto a lo histórico. Eso es bien importante señalar esa diferencia. Esos daños son debidos básicamente a que hemos tenido los últimos días, ya pasó, pero tuvimos una ola de calor que duró 11 días aproximadamente, con registros también históricos de temperatura que sobrepasaron los 35 grados. Humedad relativa del ambiente muy bajo, lo que hace que el material fino, el pasto, esté muy disponible para que cualquier chispa se transforme en un fuego y obviamente si hay continuidad de la vegetación en un incendio forestal. No es normal que tengamos estas características de incendios forestales tan intensos con tanta simultaneidad. Y en eso estamos haciendo obviamente un llamado a la comunidad, entendiendo que el 99% de los incendios que se producen en Chile son de origen antrópico, vale decir, son generados por las personas. Y en ese contexto tenemos un desafío muy importante a involucrar a la comunidad, porque efectivamente los sistemas de protección civil en el país, bueno, y en Latinoamérica, tienen una implementación bastante adecuada. No hay disponibilidad de recursos. Cuando hay situaciones de emergencia se incrementan estos recursos. Hay una preparación que viene de los meses de invierno y una coordinación permanente. Hay un trabajo de prevención y mitigación realizado por las distintas instituciones del Estado y en conjunto con particulares. Pero ninguna de estas actividades va a ser efectiva si no hay un compromiso real de la comunidad, particularmente a evitar generar uso de fuentes de calor en lugares no adecuados, sobre o cercano a la vegetación. Claro que sí. Es bien importante entonces partir marcando esa diferencia. Una cosa es que la cantidad de focos de incendio que se han originado pueden ser similares o incluso un descenso respecto de los años anteriores. Sin embargo, el daño que se ocasionan es mucho mayor respecto de que la propagación es mucho más rápida. Y por eso no basta con hacer lo mismo de siempre. El esfuerzo de la comunidad en su conjunto tiene que ser mayor. Vamos a hablar del esfuerzo público respecto de los recursos que usted mencionaba, por ejemplo, en infraestructura, en limpieza y otros, pero vamos a hablar del compromiso de la comunidad que ustedes le están solicitando también. ¿En qué consiste ese compromiso? ¿Cómo se tiene que materializar? ¿Qué significa en la práctica? Bueno, tres cosas fundamentales. La primero, no utilizar ninguna fuente de calor con estas condiciones meteorológicas sobre la vegetación o cercano a la vegetación. ¿Qué significa concretamente eso? Claro. ¿Qué fuente de calor? Por ejemplo, alguien necesita trabajar en un proceso de construcción, no utilizar la galletera, no utilizar máquinas soldadoras que desprenden chispas claramente. Pero hay otros maquinarias que se están utilizando o que se utilizan que desprenden también fuentes de calor que no son fácilmente visibles al ojo de las personas, como por ejemplo, no sé, motosierra, cortadoras de pasto que son con motor y que puede que algunas no tengan buena mantención. Maquinaria que está en contacto directo con las piedras, por ejemplo, máquinas de cosecha, máquinas incorporadoras, etcétera, que pueden tomar contacto con piedras y esas chispas que se pueden generar son suficientes para el inicio de un fuego. Porque además hay que tener ojo con eso, perdón, Rolando. Las chispas pueden efectivamente sostenerse en el aire un buen rato. No es que la gente pueda creer que está protegiendo el lugar en el que está porque esas chispas no generaron ningún incendio y entonces me lavo las manos respecto de lo que puede pasar en otros sectores. Eso es bien importante señalarlo. Claro, para el inicio de un fuego, la generación de un calor tiene que estar en contacto directo con la vegetación. Tienen que haber algunos elementos vitales como el oxígeno que está presente en el ambiente, un material combustible que generalmente es este pasto seco que está muy disponible y una fuente de calor, que esa fuente de calor es la que nosotros tratamos de decirle a las personas, a la comunidad, de que no se utilicen particularmente en estas condiciones porque la probabilidad es muy alta de que se genere un fuego.
Y otra fuente de calor, Lucía, por ejemplo, personas que viven en el campo, que se han comprado una parcela nueva y que están en proceso de habilitar esta parcela. No utilicen el fuego para eliminar los residuos vegetales que pudieran estarle incomodando para su proceso de instalación de vivienda, y tampoco eliminar residuos domésticos. Residuos domésticos son, por ejemplo, en aquellos campos que no hay alcantarillas, que no tienen sistema sanitario, y que utilizan el fuego para eliminar sus residuos domésticos. Evitarlo, si es absolutamente necesario, por favor, tomar todas las medidas que sean necesarias. Estamos en una época que ya estamos cercanos a Navidad y Año Nuevo, dos festividades que congregan muchas personas, que hay utilización de alguna fuente de calor que pareciera que fueran entretenidas, como son los fuegos artificiales, o como los globos de los deseos que se lanzan también en Año Nuevo, que también son una fuente de calor y que hemos tenido registros de incendios forestales producto de ello. Y por último, bueno, está la gente que se va desplazando, gente que sale a acampar, gente que sale a pescar a orilla de río y que muchas veces utiliza el fuego como fuente de calor o fuente de preparación de alimentos. Por favor, esa actividad restringirla al máximo. Bueno, ese es el punto 1. Punto 2, toda gente que vive en el campo, que vive en la periferia, que tiene una casa entre medio del bosque, tiene que tener un cierto grado de preparación. No es igual que vivir en la ciudad. Ajá. Y esa preparación tiene que ser cortar toda continuidad de la vegetación de su entorno. Que no exista pasto, que no exista ramas que estén tocando la casa, que no existan arbustos que estén insertos dentro de la infraestructura. Limpiar de todo material combustible cercano a las puertas y a las ventanas. Por allí es donde entra el fuego. Si hay una ventilación, por ejemplo, de cañones, de respiradores de calífono, respiraderos hacia la misma infraestructura, esos tienen que tener un sistema de rejilla para evitar que ingrese también el fuego. Limpiar los techos, que no existe material vegetal, ramas, hojitas acumuladas en las canaletas, porque el fuego cuando se desplaza en forma avanzando de manera horizontal, pero también en la columna de convección lleva material encendido que no siempre es visible, particularmente en el día, y ese material encendido cae sobre estas canaletas o cae sobre estas ventanas o cae sobre los ventiladores, y allí es donde se produce la afectación a la infraestructura. Claro que sí. Y el tercer punto, que creemos que es uno de los más complejos, que se tiene que practicar, se tiene que conversar en el fuero familiar con los vecinos, tiene que haber una coordinación, es qué es lo que hacemos como cuando se produce un incendio forestal y la autoridad nos indica que es necesario evacuar. No hay que dudarlo, absolutamente hay que poner en práctica ese proceso de evacuación. Ahora, ¿hacia dónde voy? ¿Por qué camino evacúo? ¿Qué es lo que llevo conmigo? ¿Qué hago con mis mascotas? ¿Qué hago con mi familiar o pariente que tiene alguna dificultad de movilización? ¿Cómo me coordino con mis vecinos? ¿Evacúo a pie o evacúo en algún vehículo? ¿Qué caminos voy a utilizar? ¿Qué pasa si se me corta la señal telefónica y no me puedo comunicar con mi familia? Todos estos puntos tienen que ser conversados, practicados, puestos en conocimiento dentro de la familia, qué es lo que va a hacer cada uno. ¿Qué pasa si yo no estoy en la casa y justo lo encuentra a los hijos o lo encuentra a los adultos mayores en una situación de incendio? Claro que sí, qué importante lo que estás señalando. Estoy seguro, Lucía, que las familias que se vieron afectadas en estos días por los incendios forestales jamás pensaron que se iba a producir un incendio forestal en su casa, y por lo tanto se encontraron con una sorpresa muy desagradable. Y en ese contexto lo que nosotros queremos es reforzar estos 3 puntos y agradecemos vuestro contacto y vuestra discusión y participación en ella también. Muchas gracias a usted, Rolando Pardo, por estar en contacto con nosotros también, entregándonos todas estas indicaciones que vaya que nos tenemos que tomar en serio, cuando no solamente hemos visto que a nivel del globo, del planeta, los cambios en las temperaturas se acentúan, ¿no es cierto? Los calores son mucho más altos, se han generado incendios, lo vimos nosotros durante el invierno acá en el hemisferio norte también, un montón de hectáreas quemadas, pero también con las pérdidas materiales y las pérdidas de vida
que esto puede significar, sobre todo considerando lo que está señalado. El clima ha estado con altas temperaturas completamente inéditas, al menos aquí en la capital de Chile y las zonas cercanas, ¿no es cierto?, del sector central de este país, lo que significa además que hay que prepararse con mucha mayor fuerza y seriedad para lo que pueda suceder en el verano. Muchas gracias, jefe del Departamento de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales de la CONAF, por esta conversación tan instructiva. Rolando. Lucía, que esté muy bien, muchas gracias. Igualmente.